Hoy tenemos sobre la mesa un tema que está dando mucho que hablar en el mundo de la relojería. Muchísimo, sí. Un artículo de Tony Mascaró en Relojes Tiempo y Estilo. El titular ya es toda una declaración de intenciones. LVMH Watch Week 2026, Milán y el manifiesto de la relojería de autor. Es que el titular lo clava. Totalmente. Vamos a analizarlo a fondo, porque parece que el LVMH está preparando un golpe de efecto, ¿no? Moviendo su gran evento a Milán, a la capital de la moda. Efectivamente. La idea es entender qué hay detrás de este movimiento, qué nos dice del futuro del sector. Pues es que esas dos palabras que has dicho son la clave, manifiesto y autor. El artículo lo deja muy claro. Esto va mucho más allá de un simple cambio de ciudad. Es un cambio de filosofía. Es un cambio total de filosofía. LVMH le está diciendo al mundo que un reloj de lujo ya no es solo una proeza de ingeniería suiza. Ahora es un objeto de diseño, una pieza cultural. Y para ese mensaje, claro, Milán es el escenario perfecto. No hay un altavoz mejor en el mundo. Es el sitio ideal. A ver, vamos por partes. El artículo nos recuerda que la LVMH Watch Week nació en Dubái en 2020, ¿Sí? como una especie de acto de rebeldía, ¿no? Algo más ágil, más directo frente a esas ferias gigantescas y tradicionales. Exacto. Y ahora, de repente, se van a Milán. ¿Por qué es tan importante este cambio? ¿No es un poco arriesgado sacar los relojes de su hábitat natural como Ginebra y meterlos en la vorágine de la moda? Pues fíjate que el artículo argumenta justo lo contrario, que no es un riesgo, sino un movimiento calculado y brillante. ¿Ah, sí? Sí, porque Milán simboliza esa unión, la unión del diseño, de la moda, de la artesanía de lujo. Hay una cita en el texto que es demoledora. A ver. Dice: la relojería ya no pertenece solo a los ingenieros, pertenece a los directores creativos. Uf, eso es muy potente. Es que lo cambia todo. Al llevar el evento a Milán, lo que LVMH está haciendo, en la práctica, es sacar el reloj del pedestal técnico. Y lo pone en la pasarela. Exacto. Lo convierte en un accesorio de moda definitivo, en un objeto de deseo estético antes que mecánico. Entiendo. Es una forma de decir, nuestros relojes no solo dan la hora, son culturalmente relevantes. Precisamente. Y si hablamos de directores creativos, de autores, el artículo pone el foco principal en la resurrección de dos nombres que son historia viva, Daniel Roth y Gerald Genta. Aquí es donde la idea de relojería de autor cobra todo su sentido. Dice que 2026 será su año cero. Exacto. El artículo los presenta como las dos caras de la misma moneda de la genialidad. Por un lado tienes a Daniel Roth. Al que describe como el silencio geométrico. Me encanta. Es una descripción perfecta. Se espera ver la consolidación de su Tourbillon Subscription, pero lo interesante es que el foco no está tanto en la complejidad del Tourbillon, Sino en la estética. sino en la pureza de las formas, en esa geometría elíptica de la caja, en la perfección del guilloché hecho a mano. Espera, para que todo el mundo nos siga, el guilloché es ese patrón grabado súper detallado, casi hipnótico, que vemos en algunas esferas, ¿verdad? Ese mismo. Un trabajo artesanal increíblemente minucioso. Con Roth el artículo nos dice que estamos ante el retorno del artista absoluto. Alguien que no necesita gritar. Nada. Su genialidad está en la contención, en la belleza de una línea perfecta. Y no es casualidad, ojo, que esta reconstrucción de la marca se esté haciendo en la Fabrique du Temps. El artículo lo menciona, sí. Suena importante, pero ¿qué es exactamente? Es que es la clave de todo. La Fabrique du Temps es el taller de alta complicación de Louis Vuitton. Es el cerebro, el laboratorio donde crean sus mecanismos más vanguardistas. O sea, Poner a Roth y Genta, dos genios del siglo XX, a trabajar con las herramientas y el músculo de un laboratorio del siglo XXI, es una declaración de intenciones brutal. es como darle un superordenador a Leonardo da Vinci. Exactamente esa es la idea. El potencial es inmenso. Vale. Si Roth es el silencio geométrico, su contrapunto es Gerald Genta. El artículo lo llama el enfant terrible que vuelve a casa. Es que es la antítesis. Con Genta no hay silencio, hay ruido, hay audacia. Hay provocación. Pura provocación. El texto se hace eco de rumores sobre una nueva gran sonería, que es una de las complicaciones más difíciles que existen, y que buscará llevar la acústica relojera a otro nivel. Genta siempre fue el que rompía las reglas del diseño. Siempre. Y el artículo lo resume con una frase lapidaria que lo dice todo. Genta no fabrica relojes, fabrica hitos culturales. O sea que, por un lado, con Roth tenemos la artesanía pura,
la belleza atemporal. El arte. Y con Genta, el ícono, la pieza que define una época y que genera conversación. Precisamente. Y esa dualidad es el corazón del manifiesto. El BMH está diciendo, podemos ofrecerte la obra de arte más purista y al mismo tiempo el objeto de cultura pop más rompedor. Dos formas de entender el concepto de autor. Todo esto de Roth y Genta suena a una mirada a la herencia, a la tradición, pero el artículo también habla del futuro más radical, ¿no? Quien empuja los límites en el otro extremo, en la tecnología pura y dura. Ahí el artículo señala un campo de batalla muy claro. Una competición entre dos gigantes del grupo, Tag Heuer y Hublot. Como dos escuderías de Fórmula 1. Tal cual. Con Tag Heuer, el texto destaca que la llegada de Julian Tornare como CEO ha reavivado lo que llama su hambre creativa. Volviendo a ese ADN de las carreras de coches. A tope. La palabra que se repite para 2026 es extrema ligereza. ¿Y cómo se traduce eso en un reloj? Pues el autor especula con un posible carrera extreme en carbono, usando su calibre de manufactura, el TH2000. Interesante. Pero va más allá. Se pregunta si se atreverán a presentar un cronógrafo split seconds en una caja de titanio de grado 5. A ver, para los que no estamos tan metidos, un split seconds. Eso es la cima de los cronógrafos, ¿no? La capacidad de medir dos tiempos distintos a la vez. Exacto. Es la Fórmula 1 de los cronos. Una complicación dificilísima de montar y de ajustar. Y en un material ultraligero como el titanio. Sería una proeza de ingeniería, un guiño directo al mundo del motor de alta competición, la búsqueda del rendimiento máximo, del reloj como herramienta. Y en la otra esquina del ring tecnológico tenemos a Hublot. Si Tag Heuer es el coche de carreras, Hublot, según el artículo, es pura provocación. Totalmente. La frase que usa el texto es que Hublot sigue reinando en la provocación matérica. Su lema, el arte de la fusión, lo llevan al extremo. ¿Qué se espera en Milán? Pues, según Mascaró, una demostración de fuerza en su dominio del zafiro de color. Imagina cajas de reloj completamente transparentes, pero de colores intensos nunca vistos, con turbillones automáticos flotando dentro. Suena espectacular, pero me pregunto, el artículo lo presenta como algo rompedor, pero ¿no corre Hublot el riesgo de que esa provocación se convierta en su propio cliché? O sea, ¿sigue sorprendiendo de verdad o ya sabemos lo que esperar de ellos? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que el artículo la responde con una idea clave sobre su mentalidad. Cito textualmente. No buscan aprobación, buscan definir el futuro industrial. Vale. Lo que sugiere el texto es que a Hublot no le importa si su última creación es del gusto de todos. Su misión es ser los primeros. Es demostrar que son capaces de industrializar materiales y procesos que otros consideran imposibles. O simples experimentos. Exacto. Su objetivo es que, dentro de 10 años, los demás estén intentando hacer lo que ellos presentan hoy. Es una provocación con un propósito. Es interesante porque esa audacia de Hublot con los materiales me recuerda un poco a la audacia de Genta con el diseño. Es una conexión perfecta. Parece que en el ADN del grupo hay una dualidad constante entre esa tradición silenciosa de Rosé y esta necesidad de romper moldes y gritar. Ambas son formas de autoría, ¿no? La de Genta es una autoría de la forma. La de Hublot es una autoría de la materia. Ambas buscan desafiar las convenciones. Y claro, si el evento es en Milán, no podemos olvidarnos de los anfitriones. Bulgari juega en casa. El artículo le da bastante importancia. Es que para Bulgari, según el texto, es una cuestión de orgullo patrio. Han estado los últimos años rompiendo un récord de delgadez tras otro con su octo finísimo. Demostrando que son una potencia en micromecánica. Desde luego. Ahora, el artículo sugiere que el foco se está desplazando hacia la alta joyería relojera. Entiendo el punto del artículo, pero ¿no es eso un paso atrás después de revolucionar la relojería masculina con la técnica del octo finísimo? ¿Centrarse ahora en la joyería no es ceder un poco el terreno de la innovación pura? El autor lo plantea de otra manera. No lo ve como un paso atrás, sino como la conquista de un nuevo territorio. Lo llama la fusión total. ¿La fusión total? Sí, el reloj ya no como un accesorio, sino como la pieza central de un look de alta costura. Se esperan nuevas versiones del icónico Serpenti, que ahora puede llevar dentro el microcalibre Piccolissimo. Uno de los mecanismos más pequeños del mundo. Exacto. Así que la innovación técnica sigue ahí, pero está al servicio de la estética joyera. La frase que usa el artículo es que la miniaturización es el nuevo campo de batalla de la elegancia. Y en Milán,
Ese mensaje resuena con una fuerza increíble. Imagínate. Vale, tiene sentido. Y luego está la otra sorpresa que menciona el texto, la incorporación del EP 1839. Un momento. Relojes de sobremesa en un evento de relojes de pulsera. Suena raro, ¿verdad? Suena llevar un yate a un salón del automóvil. El artículo explica cómo encaja eso en la estrategia. Sí, y es una de las partes más fascinantes del análisis. El autor los llama creadores de arte cinético doméstico ¿Arte cinético doméstico? y califica sus creaciones como el nuevo objeto de culto. Lo que hace el EP es fusionar una tradición relojera suiza de más de 180 años con un diseño que a veces parece sacado de la ciencia ficción, casi robótico. O sea que expanden el concepto de relojería más allá de la persona. Lo llevan al hogar, al espacio vital. Dentro del ecosistema LVMH, ellos representan la idea de que el tiempo no solo se lleva puesto, sino que puede habitar un espacio. Son esculturas que dan la hora. Son la prueba definitiva de que este evento en Milán no va solo de mecanismos, va de objetos de diseño. Exacto. L'EP es la faceta más puramente artística y escultórica del grupo, y su presencia refuerza ese mensaje. La relojería es una forma de arte. Si juntamos todas las piezas, el renacimiento de los maestros artesanos, la batalla tecnológica, la fusión con la alta joyería y estas esculturas, ¿cuál es la gran idea, el gran titular que nos deja el artículo de Tony Mascaró? La conclusión es muy clara. El evento de Milán es la prueba de que el paradigma ha cambiado. El cliente de lujo ya no compra solo un mecanismo excelente. Eso se da por supuesto. Ya se espera que funcione a la perfección. Claro, lo que compra, y cito, es una historia y un estilo de vida. El diseño es el nuevo rey. El cómo se ve y el qué significa se han vuelto tan importantes, o quizá más, que el cómo funciona. Entonces, lo que el artículo realmente sugiere es que LVMH no está vendiendo relojes, está vendiendo arquetipos de lujo, identidades. Has dado en el clavo. Esa es la gran síntesis. Lo que LVMH va a desplegar en Milán es un panteón de identidades para que el cliente elija. A ver. Con Daniel Roth tienes al artista purista, para el coleccionista que busca la belleza silenciosa. Con Gerald Yenta al ícono cultural, para quien quiere llevar un trozo de historia del diseño. Con Tag Heuer al atleta de élite obsesionado con el rendimiento. Con Hublot al vanguardista que vive en el futuro. Con Bulgari al ícono de la moda y el glamour. Y con L'EP al coleccionista de arte. Exacto. El reloj es solo el talismán que representa esa identidad. Y por eso Milán es el escenario perfecto. Porque en Milán es donde se venden identidades, no solo productos. Una visión muy completa, la verdad. Y esto nos deja con una reflexión final, una que el propio artículo roza. Si esta idea de la relojería de autor, que es el eje de todo este manifiesto, se consolida definitivamente en la industria, Sí. podríamos estar entrando en una era donde el nombre del creador o del diseñador en la esfera de un reloj llegue a tener tanto o incluso más peso que el de la propia marca centenaria que lo produce. Es algo sobre lo que pensar.